Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. Si alguna vez has visto a un atleta profesional señalar al cielo después de un touchdown y citar Filipenses 4:13, has presenciado una de las malas interpretaciones más generalizadas de las Escrituras en la historia moderna. El versículo ha aparecido en pintura de ojos, paredes de vestuarios, discursos previos a los partidos y carteles motivacionales durante décadas. Pero cuando vuelves al contexto original, lo que Pablo realmente escribió no tiene casi nada que ver con los logros atléticos ni la ambición personal. Este no es un versículo sobre hacer cosas difíciles. No es un versículo sobre superar límites. No es un versículo sobre ganar. Pablo escribió estas palabras desde una celda de prisión romana, encadenado a un guardia, esperando un juicio que podría terminar en su ejecución. No estaba animándose para enfrentar un desafío. Estaba describiendo algo que había aprendido a lo largo de años de sufrimiento, a saber, que podía enfrentar cualquier circunstancia, desde la abundancia hasta la pobreza, desde la libertad hasta las cadenas, porque Cristo le daba una estabilidad interior que las condiciones externas no podían tocar. El versículo habla de contentamiento en el sufrimiento, no de conquista en la competición. Entender eso cambia completamente la manera en que lo lees. La carta a los Filipenses es ampliamente considerada la pieza más gozosa de escritura en todo el Nuevo Testamento, lo cual es sorprendente cuando entiendes las circunstancias. Pablo la escribió alrededor del año 61 al 62 después de Cristo mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma, o posiblemente desde una prisión en Éfeso, dependiendo de qué erudito sigas. De cualquier manera, no era libre. Estaba confinado, vigilado y enfrentando un peligro legal real. La iglesia en Filipos había enviado a un hombre llamado Epafrodito con una ofrenda económica para apoyar a Pablo. Y esta carta es en gran parte la nota de agradecimiento de Pablo. Filipos en sí era una colonia romana en Macedonia, la actual Grecia del Norte, fundada por veteranos de las legiones romanas. La iglesia allí fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo, descrito en Hechos 16, cuando él y Silas fueron echados en la cárcel después de expulsar un espíritu de una esclava. Tanto Pablo como los filipenses compartían una historia de encarcelamiento y sufrimiento. La iglesia sabía lo que significaba sufrir por su fe, y Pablo les escribía como alguien que vivía esa realidad en ese mismo momento, no como alguien que lo recordaba desde la seguridad. La palabra clave en Filipenses 4:13 de la mañana está en realidad en el versículo 11, solo 2 versículos antes, y cambia todo el significado de lo que sigue. Pablo escribe: he aprendido, en cualquier estado en que me encuentre, a contentarme. La palabra griega para contento es autarkes, que proviene de la tradición filosófica estoica y significa autosuficiente, no en un sentido orgulloso o independiente, sino en el sentido de no necesitar que las condiciones externas sean favorables para funcionar bien. Pablo toma ese concepto estoico y lo reencuadra por completo. Dice que esta suficiencia no viene de sí mismo, sino de Cristo. Luego en el versículo 13, el griego literalmente dice: todo lo puedo en aquel que me fortalece. El verbo es endunamonti, que significa aquel que continuamente fortalece. Está en tiempo presente, continuo. Y el todo, el panta, está estrechamente vinculado al contexto que acaba de dar. El todo se refiere a todas las circunstancias que ha enumerado. Tener hambre, estar saciado, tener mucho, tener poco. Todo esto, no todos los logros, es lo que Pablo dice que puede sobrellevar mediante el fortalecimiento de Cristo. A lo largo de la historia de la interpretación cristiana, Filipenses 4:13 de la mañana ha sido leído de maneras notablemente distintas. Los primeros padres de la Iglesia, incluyendo Juan Crisóstomo, enfatizaron el versículo en el contexto del sufrimiento y el martirio. Para ellos, la fortaleza que Cristo provee era el valor para enfrentar la muerte en lugar de negar la fe. Esa lectura mantuvo el versículo anclado en su contexto original de persecución y sufrimiento. Durante la Reforma, Lutero y Calvino entendieron ambos el pasaje como una declaración sobre la suficiencia espiritual en todas las condiciones. El tipo de contentamiento que no depende de circunstancias prósperas. Esto resonó con comunidades que enfrentaron el exilio y la persecución por sus creencias. En el siglo XX, el movimiento del Evangelio de la Prosperidad llevó el versículo en una dirección muy diferente, usándolo para apoyar la idea de que la fe capacita a los creyentes para lograr cosas extraordinarias material y profesionalmente.
Muchos eruditos bíblicos rechazan firmemente esa lectura, argumentando que despoja el versículo de su contexto por completo. Al mismo tiempo, incluso el cristianismo evangélico más convencional a veces lo ha usado de manera más amplia de lo que el significado original respalda. La lectura más cuidadosa lo mantiene donde Pablo lo puso, dentro de una discusión sobre la penuria económica y el encarcelamiento, y entiende la fortaleza como la capacidad de soportar con paz, no de conquistar con poder. Cuando entiendes lo que Pablo realmente estaba diciendo, el versículo se vuelve más útil, no menos, porque la mayoría de nosotros no necesitamos un versículo que nos ayude a ganar. Lo que necesitamos es algo a lo que aferrarnos cuando las circunstancias están fuera de nuestro control, cuando el trabajo no llega, cuando la relación no funciona, cuando el informe médico no es lo que esperábamos, cuando estamos en una temporada de tener muy poco y sentirnos muy pequeños. Ese es exactamente el lugar donde Pablo estaba sentado cuando escribió esto. Y lo que ofrece no es una garantía de que las cosas saldrán a tu manera. Ofrece algo más raro y más duradero. El conocimiento de que puedes sobrevivir lo que venga. No porque seas suficientemente fuerte por ti mismo, sino porque Cristo provee continuamente lo que te falta. La aplicación práctica aquí es ser honesto sobre lo que realmente estás enfrentando. Si estás usando este versículo para animarte antes de una competición, estás tomando prestado un significado que nunca fue pensado para ese propósito. Pero si estás pasando por un momento difícil y necesitas algo a lo que anclar tu paz, lo estás leyendo exactamente con el espíritu con que Pablo lo escribió. La fortaleza que él describe es la capacidad de mantenerse firme, no de dominar. Filipenses 4:13 de la mañana no es un versículo sobre el logro humano ilimitado impulsado por la fe. Es el testimonio de Pablo desde una celda de prisión, de que Cristo le da la fortaleza interior para estar en paz en cualquier condición externa. El todo lo que puede hacer se refiere a todas las circunstancias que puede soportar, desde la abundancia hasta la pobreza, desde la libertad hasta las cadenas. La fortaleza es continua, en tiempo presente, suministrada por Cristo de manera constante. Cuando lo lees en contexto, es una promesa mucho más honesta y mucho más útil que la versión del cartel motivacional. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.